Bienvenidos hermanos, amigos, estudiantes de la palabra de Dios. Hoy en día vamos a seguir estudiando estos capítulos de Marcos donde vemos que la profecía se cumplió tal y como estaba escrito. Hoy en día nos vamos a enfocar en el capítulo 53 de Isaías, y si le vamos a dar un título a la lección, diremos Cristo en Isaías 53. Antes de empezar, le pedimos al Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, que nos envíe su espíritu de entendimiento, su Espíritu Santo, para que juntos podamos entender lo que Él nos quiere decir, para poder encontrar al Señor en el Antiguo Testamento, para podernos dar cuenta de que todo estaba profetizado. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Abran sus Biblias entonces y vamos a empezar en el libro de Juan hoy en día, pero recordémonos que en Marcos, en el capítulo 14 de Marcos, en el versículo 49, Cristo nos había dicho que todo lo que ocurrió a Él, o sea, su sufrimiento, su arresto, la incredulidad, el azoto, el juicio, la crucifixión, la resurrección, todo eso fue profetizado antes, para que nosotros hoy en día nos demos cuenta de que es Él quien lo escribió, fue Él quien nos dejó escritos en su libro todo el plan de Él. ¿Quién nos podrá creer hoy acerca de estas profecías? Hermanos, si en verdad no creen que viene un falso Cristo a engañarlos, no creen que viene un en vez de Cristo, no creen que pronto Irán será atacado en un ataque, un bombardeo tremendo, no creen que el poder, la nación, la capital del mundo será en Jerusalén. Con esos pensamientos entonces, en Juan capítulo 10 versículo 14, y aprendamos de que es el Señor quien está a control de todo, quien está causando que todas las profecías se cumplan tal y como están escritas y que se están cumpliendo al pie de la letra. Leo capítulo 10 de Juan versículo 14 y leo con la ayuda del Padre. Yo soy el buen pastor, dice Cristo, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Te pregunto yo a ti, ¿eres tú oveja de Cristo? ¿Reconoces las palabras de Cristo cuando Él habla? ¿Te preocupas de tu alma y de tu cristiandad suficiente como para leer su palabra? Acuérdate, eso es lo más importante, escuchar las palabras de Cristo, de la palabra de Dios, tal y como están escritas. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. O sea que Él escogió desde el mundo que existió. No te preocupes si no entiendes esto. Él escogió dar su vida por todas aquellas ovejas descarriadas que siguieron a Satanás en ese mundo que existió, como se documenta claramente en Apocalipsis, del versículo en adelante, del primero hasta aproximadamente con el 7, como una tercera parte de las estrellas del cielo, ¿verdad? Una tercera parte de los ángeles de Dios siguieron a Satanás. Las otras 2/3 partes no les importó. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, que no son de este grupo que estaba ahí, sino que son del grupo que vive hoy en día al final de esta edad. Aquellas también, dice él, debo de traer, y estos oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Te pregunto yo a ti, ¿eres parte tú de este redil que vive hoy en día? El grupo de los elegidos se llama los verdaderos elegidos. Romanos capítulo 11.
nos documenta cómo el Padre escogió a 7,000 hombres, ¿verdad? Que no se arrodillarán ante la imagen de Baal, siendo a la imagen de Satanás que viene a este mundo. Además de esos, también escogió a los 144,000 escogidos de cada una de las tribus de Israel. Capítulo 7 del Apocalipsis. Tenemos dos grupos de elegidos: los verdaderos elegidos, las ovejas de él que escuchan, los 7,000, ¿verdad? Y los 144,000, todos ellos dados al Señor Jesús. 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Cuál es el punto de esto? Este versículo nos lo dice. Fue Él, hermano, escúchame, quien decidió dar su vida por nosotros. Fue Él que se voluntarió, podemos decir así. Fue el primero que dijo: yo daré mi vida por esa tercera parte, porque si no, el Padre los hubiera destruido completamente, porque fueron a adorar a Satanás, siguieron a Satanás, ¿verdad? Los ángeles caídos también en Génesis capítulo 6, como vemos ese grupo de ángeles caídos que viene con Satanás a engañar al mundo. No solamente eso, sino que una tercera parte de la creación de los hijos de Dios siguieron al diablo. ¿Qué hace el Padre? ¿Los destruye? No, hermanos. Dios es un Dios de amor. El Señor es un Señor de amor. Les está dando otra oportunidad de que si ellos creen en Cristo, en Jesús, puedan tener la esperanza y la opción de poder salvarse. La salvación no es gratis. Él pagó un gran precio por eso, ¿me entiendes? No como estos que andan diciendo por ahí que ya están salvos, si ninguno ha pasado por la hora de tentación, la gran tribulación que estamos por entrar a ella ya, cuando venga el falso Cristo a Jerusalén. Versículo 18, escucha. Nadie me la quita, o sea, nadie me quita a mí la vida. O sea, esos ceneos de Marcos, del concilio de los ceneos, decimos nosotros, porque se llamaba el concilio de Sanedrín, pero ahí estaban infiltrados todos los ceneos. Solo habían 2 que no eran ceneos. Los demás todos eran Nicodemo y José de Arimatea. Dice: sino que yo de mí mismo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Acuérdate que Él no clama nada de sí mismo, sino de lo que recibió del Padre. ¿Me entiendes? Esa fue su tarea, de ser crucificado por todos nosotros. ¿Me entiendes? No solamente por los pecados de este mundo que hemos cometido, pero por lo que se hizo en el mundo que existió cuando Satanás se rebeló. Ezequiel capítulo 28, lo puedes leer tú por tu propia cuenta, ¿verdad? Y cómo engañó a una tercera parte de las almas creadas por Dios, que creemos viven hoy en día y van a volver a seguir a Satanás. De la misma manera como los elegidos pelearán nuevamente contra este. ¿Tú crees que es un accidente que tú vives hoy en día y que estás escuchando estas palabras? Elegido de Dios. Abre los ojos y mira. Pasen conmigo ahora al capítulo 53 de Isaías y cómo empieza. Escucha cómo empieza. Isaías 53, versículo 1, leo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Pregunto yo hoy en día, ¿quién nos cree que viene un falso Cristo a engañar al mundo?
La gran apostasía se llama. ¿Quién cree que vienen dos testigos a testificar contra él y que serán muertos en la ciudad de Jerusalén? ¿Quién cree que está listo para aparecer en Jerusalén? ¿Quién nos cree cuando decimos que los ceneos se han mezclado con la tribu de Judá y ocupan Jerusalén hoy en día? ¿Has oído tú esto? Todo esto está escrito, hermano. Siguiendo, Isaías 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Te pregunto, ¿se ha manifestado a ti? ¿Se te ha dado a ti la palabra de Dios para que oigas y para que veas? Cristo lo dijo, todo está escrito. ¿Acaso no has leído? Nos repitió miles de veces. Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. O sea, hermanos, cuando él estaba siendo entregado a Golgata, a esa cruz, no había nada de atractivo en él. Se burlaba la gente cuando lo miraba. Esto profetizado casi 1000 años antes. Versículo 3, escucha. Despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores. Él con su dolor, con esos latigazos, ¿me entiendes? Tomaba tus pecados y los míos. Él sufriendo por ti. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hoy en día, hermano, especialmente hoy, millones y millones de los que se dicen ser cristianos y no lo son, no lo estiman, no quieren saber lo que dijo, no quieren saber acerca de la elección, no quieren saber lo que viene al mundo, no les importa. De salvación, salvación y bautismo y salvación, de ahí no salen. ¿Me entiendes? ¿Para qué saber si ellos van a salir volando en una teoría que no existe? ¿Sabes qué? Van a salir volando a adorar a Satanás. A eso van. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Dónde se cumplió esto? Mateo capítulo 8, versículo 17. Tu Biblia tiene todas esas referencias. Tú lo puedes ir a ver para que veas cómo se cumplió al pie de la letra, sufriendo por ti, hermano. ¿Te das cuenta tú de eso? ¿Cuántas de las iglesias, me pregunto yo, saben que él hizo esto por nosotros? De que fue profetizado. ¿Le estás enseñando tú a las ovejas? La responsabilidad es tuya, líder. 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Las rebeliones, aquellos ángeles caídos, rebeldes. La tercera parte que siguió a Satanás en el mundo que existió. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sabes qué? Cuando tú estás en paz y tranquilidad, ¿sabes por qué? Porque él pagó el precio. Por eso. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Documentación, 1 Pedro capítulo 2, 24. Por esas heridas, ¿me entiendes? Por esa corona de espinas, por ese sufrimiento, por esas caídas en el camino de Golgata.
ponte a pensar tú en el sufrimiento de Él. Todo fue profetizado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Hermanos, este hombre también. Somos humanos. Habitamos en un cuerpo de imperfecciones. ¿Me entiendes? En una condición caída. ¿Por qué? Porque en esta carne somos pecado. Acuérdate que en Génesis el mismo Padre se arrepintió de haber creado al hombre en la carne. Hermano, no eres perfecto. No te jactes. Eres un pecador. Nos descarriamos de vez en cuando. Por eso Él pagó ese precio de crucifixión por nosotros. Por eso Él dio su vida por ti. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, referencia. El Padre le dio al Señor ese trabajo de cargar el pecado del mundo. Por eso la promesa del Padre en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Me entiendes tú ahora? 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Apocalipsis capítulo 5 versículo 6, cómo se mira el cordero inmolado. ¿Me entiendes? A eso vino. Hermanos, no abrió su boca. Él dice que hubiera podido invocar legiones de ángeles para que lo rescataran de esa situación, pero entonces no se hubiera cumplido la profecía y el plan de Dios. Hermanos, si tú tienes aflicción hoy en día, alégrate. Él sufrió más que tú. Y a ti se te hará entregado en las sinagogas de Satanás, como se dice en el capítulo de Marcos, capítulo 13. Cuando venga Satanás, serás entregado a los concilios y a las sinagogas. ¿Para qué? Para dar testimonio, porque no serás tú quien habla, sino que Él. Y tú te preocupas de eso, hermano, por un sufrimiento pequeño. El mismo Lucas 21, versículo 18, te dice que ni un pelo de tu cabeza será tocado. Y te preocupas tú por un problemita aquí, otro problemita por allá. Mira lo que le hicieron a Él. Lo crucificaron. Más de eso, dice el Señor, nos harán. Pero ¿sabes qué? No en comparación con lo de Él. 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién se acuerda de esa generación? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, fue crucificado. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hermanos, mi pueblo hoy en día está ciego. Mi pueblo hoy en día le importa un comino la palabra de Dios, la palabra de Cristo. No les importa. Mira tú alrededor, pregúntales que te expliquen o que te digan las parábolas que Cristo dio y explicó. Pregúntales eso. ¿Y sabes qué? Nadie te va a poder contestar. ¿Te das cuenta de la ignorancia de nuestra gente? ¿Sabes qué juegan? Iglesiandad. La iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Pregúntales. Y no saben. La elección es la iglesia de Cristo y nadie más. Todavía no. Tenemos que pasar el milenio, tenemos que pasar la prueba, la tribulación, la hora de tentación.
Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Fue crucificado con 2 ladrones. Mas con los ricos fue en su muerte. Fue sepultado en la tumba del hombre rico, el tío de su madre, José de Arimatea. Nuevecita, nunca se había usado. ¿Qué te parece? Tal y como fue profetizado. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Documentación, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Hermano, profetizado 1000 años antes. 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, como se había declarado en el mundo que existió. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿verdad? O sea, dio su vida por el pecado de la humanidad, de todo el pecado que se hizo en el mundo que existió. Es por eso la razón de esta edad. Si Satanás no se hubiera revelado, no hubiera habido necesidad de esto. ¿Me entiendes? Tienes que quitarte las cegueras que te cubren los ojos de esta edad. Había una edad presente antes de esto. La razón por los dinosaurios, por las civilizaciones perdidas, cosas que el hombre no se puede explicar, pero que están escritas en la palabra de Dios. Dios lo sabe. Los elegidos lo saben. Cristo lo sabía. ¿Y tú? ¿O solo estás enfocado en esta edad? En este sistema satánico, ¿entiendes? Que ya se termina en una hora. Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sabes por qué? Porque Él gobernará en el milenio y gobernará en la edad eterna. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Hermanos, por ese conocimiento que tenía él, ese conocimiento que se nos ha transmitido a nosotros hoy en día, da gracias al Padre que Él nos lo ha dado, todo está escrito. Da gracias de que Él te mueve adentro de ti para que tú regreses a su palabra e indagues lo que Él dice y no lo que el mundo y la iglesiandad están diciendo. Hermanos, la hora se acerca. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sabes qué? Todavía las lleva, pero con Él tenemos la victoria y solamente con Él. ¿Te vas a dejar engañar por ese falso que viene? ¿Lo vas a ir a adorar? ¿Te vas a ir a prostituir con Él cuando la palabra nos dice que viene el hijo de perdición primero? Miles de iglesias enseñan la teoría del rapto. Eso es una trampa para ir a adorar al primero que aparezca en la ciudad de Jerusalén pretendiendo ser Cristo. Se mira como el cordero inmolado. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Léelo tú por tu propia cuenta. 12. Por tanto, yo la daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. El momento que vino aquí en esta carne, ¿me entiendes? Caminó en medio de los pecadores. Estuvo en medio de 2 pecadores cuando fue crucificado. Habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, en el último momento, cuando Él está colgado en esa cruz, Él clama y dice: Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta, hermanos? A sus propios enemigos, a los ceneos, los hijos de Caín, de Satanás, que lo estaban crucificando. No sabían ellos que estaban crucificando a la oveja, al cordero inmolado, a Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, ese es el Cristo que servimos nosotros hoy en día. ¿A quién sirves tú? Ponte a pensar. ¿El Cristo de la palabra de Dios o al Cristo que te enseñan en las iglesiandades? Muy diferente, muy diferente. No te pierdas la siguiente lección para concluir el estudio de Marcos. ¿Me entiendes? Cristo con nosotros. No te lo pierdas y acuérdate que el Señor Cristo y su palabra son la palabra viviente. Dios te bendiga, gracias por escuchar.